Garaipena eskuratu zuen Ibarrako Areto futbol taldeak azken partidan. Etxean jokatu zuten Norgehiagoka eta aurkari gisa Kantabriako Castro taldea izan zuten. Partida gogorrak izan ohi dira bi talde hauen artekoak, izan ere urte asko daramatzate maila berean jokatzen eta Arrobiko taldeak ere aurkari gisa izan ohi dira. Jokalari gazte asko ikusteko aukera izan zen bi taldeetan eta dema borrokatua ikusi ahal izan zen amairar arte. Azkenean, etxekoek lortu zuten partida irabaztea 5 eta 3ko azken markagailuarekin, eta 3 puntuak etxean geratzea lortu zuten. Es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Parece que la fiesta terminó. Perdimos en el túnel del amor. Y dicen las hojas del libro que más leo yo. Esta vez el esclavo se escapó. Me entrego al vino porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar. Aturdido y abrumado. Hala ere, partidako momenturik bereziena, Norgehiagoka hasi aurretik bizi ahal izan zen. 14 urtez Ibarrako taldean aritu den David Pradosek omenaldia jaso baitzuen jarraitzaile eta taldearen eskutik. Oroigarriak, aurreskua eta armaietako jendearen txalo zaparrada jaso zituen jokalari ohiak, zenbait momentutan unkitu ere egin zena. El mejor de los amigos que le acompaña y le dice ya está bueno de licor. Nada remedia con llanto, nada remedia con vino. Al contrario la recuerda mucho más su corazón. Una noche como un loco mordió la copa de vino y le hizo un cortante filo que su boca destrozó. Y la sangre que brotaba confundióse con el vino y en la cantina este grito a todos se estremeció. No te apures, compañero, si me destrozo la boca, no te apures que yo quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio.